Muy buenas tardes a toda la audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Estamos en vivo aquí en el programa Hablando de Ti hasta las 16 horas. Damos gracias a Dios que podemos estar en este programa del Ministerio El Incomparable. Damos gloria al Señor por esta tarde lluviosa, bendecida, fresca, una tarde diferente a la que veníamos viviendo la semana pasada, hermanos. Gracias al Señor, ¿no? por este fresco también que viene de su mano, porque Él conoce cada día y cada situación. Gracias al Señor, y que estas lluvias sean lluvias de bendición también para todos los que están en sintonía. Dios es bueno, Dios es fiel, y en esta tarde acá me acompaña nuestra hermana que se va a estar presentando. Gloria al Señor. Los saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Lorena, acá acompañando a la hermana Teresa para recibir su llamado, para recibir sus oraciones. Vamos a estar acá. Bueno, los saludo con la paz del Señor. Gloria a Dios. Hoy me acompaña ella, mi hermana Elba no pudo estar, y le mandamos saludos, también seguramente está escuchando a ella y a todos los hermanos del Incomparable, a todos los que están en la sintonía. Damos la gloria al Señor por este programa. Hacemos una oración y usted se puede estar comunicando. ¿A qué líneas, hermana Lorena? Sí, le paso. El número de teléfono de Hablando de Ti es 11 61 77 90 91. El número de línea de la radio es 60 61 71 38 45, y el número de WhatsApp es 11 60 39 33 75. Ahí vamos a estar recibiendo su llamada, su pedido de oración. Ahí estamos. Y el de Hablando de Ti, volverlo a repetir, por favor. Lo hice mal. Es 11 61 77 90 91. 90-19. 90-19, lo anoté al revés. Perdón. Bueno, 90-19, ahí lo anoto bien. 90-19, gracias al Señor por esta tarde que podemos hacer este programa, y vamos a hacer una oración para que el Espíritu de Dios esté bendiciendo, esté tocando. Estamos unidos en espíritu, sabemos que es lo que nos une como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hermanos en la fe, como personas regeneradas que hemos conocido el poder de Dios en nuestras vidas, como pueblo del Señor. Por eso oramos en esta tarde, para que estemos en esa comunión perfecta del Espíritu Santo. Padre, gracias por esta tarde, por tu bendición, por tu gracia, por la salvación, por este día de vida que nos permite nuevamente estar acá en los estudios de la radio para realizar este programa. Bendice, Señor, a la amada audiencia, bendice a todos los que están en sintonía. Bendice, Señor, cada hogar donde están escuchando la radio en esta tarde, donde nos están acompañando a través de la aplicación, a través del Facebook, a través, Señor Dios mío, de las ondas de aire. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este programa. Toma dominio y control de cada una de nuestras vidas. Te agradecemos, Padre amado, por la vida de Noé Ciulia, Señor, en la operación técnica. Bendice su vida. Gracias, Señor, por tu presencia, Dios mío, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, y oramos, Padre amado, para que este programa sea de bendición, de edificación, de fortaleza espiritual, que tú nos estés hablando, nos estés iluminando, y que todos podamos estar en comunión y orar los unos por los otros. Muchas gracias, Señor, por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús.
Estamos acá en vivo en este programa Hablando de Ti hasta las 4 de la tarde, compartiendo con vos la palabra del Señor. Ya están dadas las líneas telefónicas a las que te podés comunicar y volvemos a reiterar en el 60 71 38 45, que es el teléfono de línea de acá de la radio. Va a estar atendiendo mi hermana Lorena en esta tarde y damos gloria al Señor por cada vida que se va a estar comunicando. Que el Señor bendiga a cada oyente. Y también lo pueden hacer a través de las líneas de WhatsApp de la radio o de Hablando de Ti. En esta tarde vamos a continuar viendo la carta a los Colosenses. Hemos desarrollado el capítulo 2 en los primeros versículos que hemos compartido ya el viernes anterior. Hemos llegado hasta el versículo 5, 6 y 7 del capítulo 2 de esta epístola. Esta carta, donde en este capítulo se empieza a hablar de una polémica, ¿no? Se pone polémico el tema porque en los primeros versículos podemos ver la advertencia en cuanto a las vanas filosofías, desde el versículo 4 hasta el 8 que hemos compartido en la semana anterior, y hemos visto la advertencia en los versículos 4, 5 y 8 que nos habla la palabra del Señor. Y por ejemplo, en el versículo 4 lo vamos a volver a leer, dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y en el 5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El apóstol Pablo les hablaba, hermanos, y les contaba a ellos la lucha que había sostenido estando allí en la Odisea y también por los colosenses, ¿sí? Había sostenido, ¿por qué? ¿En qué sentido? La lucha que él había mantenido para que los hermanos fueran guardados, no se apartaran, estuvieran firmes, tuvieran el buen alimento de la palabra del Señor, porque como hemos estado viendo en la introducción a esta carta, había falsos maestros, falsas filosofías, lo que hoy se conoce como gnosticismo. En aquel tiempo eran los comienzos del gnosticismo. Y estaban los ascetas también, que eran personas que eran parte, ¿no?, del gnosticismo, pero más extremo. Esos que decían aún no toquen, que ya lo vamos a leer en este capítulo más adelante también, hermanos, y él les advertía acerca de estas cosas, y entre otras también estaban los judaizantes. Así que él tenía que batallar contra esas cosas porque, como él lo declara en el libro de los Hechos, capítulo 20, que luego de su partida iban a entrar lobos rapaces. Por eso el consejo del apóstol Pablo allí es que cada uno cuide, ¿no?, el rebaño del Señor, donde Dios le había puesto a cada siervo, ¿no? Esa era una palabra de aliento para los ancianos, para los que estaban presidiendo cada congregación, pastoreando, sirviendo al Señor y llevando el Evangelio. Pero acá él les habla, ¿no?, ¿por qué no? Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué? Porque el engaño no viene a decirte, bueno, esto te lo estoy diciendo, el engañador no te va a decir, te lo estoy diciendo para engañarte. No, va a venir con palabras persuasivas, muy sutilmente, como lo leemos más adelante en el versículo 8, que dice: mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que eran cosas sutiles, que eran imperceptibles. Eso quiere decir sutil, algo muy entremezclado casi, que no se puede distinguir. Uno no se da cuenta, salvo por el poder del Señor, por el Espíritu Santo, que la palabra de Dios dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces eso es lo que le está diciendo: mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Cómo eran esas filosofías huecas? Sin contenido.
sin contenido en cuanto a la salvación. Pueden tener las filosofías muchas propuestas, pueden ser muy buenas en cuanto a la manera de pensar humana, pero en cuanto a la relación del pensamiento de Dios, nada tienen que ver, porque la palabra de Dios es el pensamiento de Dios también. Él nos dice cuál es su voluntad, qué es lo que quiere. La Biblia nos habla de cómo Dios siente, cómo Dios nos ve, cómo Dios nos trata, hermanos, qué es lo que Dios quiere, a dónde nos conduce. La Biblia nos habla. Pero estas filosofías que el apóstol Pablo hace referencia aquí, dice que eran huecas, de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Según las tradiciones de los hombres. Hay cosas que tradicionalmente, hermanos, la humanidad hace, ¿sí? Hace por tradición familiar, por tradición cultural, por tradición de una nación. Cada provincia de nuestro país tiene su tradición, tiene sus costumbres, sus maneras de vivir, aunque pertenecemos a la misma nación, cada lugar tiene su tradición, su costumbre. Están los santiagueños que, por ejemplo, duermen la siesta, que para ellos es sagrada la siesta realmente, hermanos. Y bueno, son costumbres, ¿no?, que son del ser humano o de las provincias, póngale, o de la cultura. Y así en cada lugar, hermanos. Está el entrerriano que vive con el mate. Usted va a ver un entrerriano con un termo y un mate en cualquier lado anda, son cosas que nosotros las vemos visibles, hermanos, y así sucesivamente en cada lugar. Pero el apóstol Pablo les está diciendo aquí a los hermanos que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Pueden ser tradiciones buenas que no ofenden, pero también había tradiciones que desvían a la persona del propósito, de la voluntad, del pensamiento, del plan de Dios para su vida, ¿sí? Que nada tenía que ver con la salvación del alma. Por eso dice, conforme a los rudimentos del mundo. Son cosas del mundo. Hay cosas que se viven en el mundo, por ejemplo, tomar mate no es malo, ¿sí? Gloria al Señor. Pero, hermanos, aquellas tradiciones del mundo, por ejemplo, ahora vienen estas fechas, vienen los carnavales. Los carnavales son cosas que, hermanos, no hacen a la salvación. Y hay cosas inmundas, impuras detrás de estas prácticas o celebraciones también. Y lamentablemente hay muchos cristianos que andan con la espuma y todas esas cosas, ¿no? Sí. Y no está mal la espuma, pero sí está mal, por ejemplo, ir a uno de esos lugares donde el desfile que se hace en los carnavales, las comparsas, que son, la mayoría son homosexuales. Son transvestis, son personas que salen justamente a lucir y todos ahí admirando y todos ahí elogiando y todos viendo los movimientos, hermanos, y detrás de eso se mueven cosas espirituales. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nada tienen que ver con Cristo esas prácticas. Gloria al Señor. Incluso cuando el pueblo de Israel salió del desierto y Moisés estaba recibiendo los mandamientos del Señor, ¿qué pasó con el pueblo? Empezaron a hacer fiesta y pidieron que le hicieran dioses conforme a los que tenían en Egipto. ¿Qué pasó? Le hicieron el becerro de oro, de oro lo permitió el Señor. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque después de eso vinieron las serpientes, las serpientes mortales, como una disciplina, un castigo por lo que ellos habían hecho. Y la única manera de salvarse era mirando al cielo. La serpiente de bronce era, no de oro, de bronce. Porque el bronce simboliza el juicio de Dios. Y solamente la única manera de vivir era que ellos miraran hacia arriba. Pero no era la serpiente la que los sanaba o los salvaba de la muerte. Era que ellos pudieran elevar su mirada al cielo. Y por eso la palabra del Señor nos enseña todas estas cosas, hermanos. Y quizás muchos siguieron por mucho tiempo haciéndose la serpiente de bronce y adorándola, haciendo de ellos un ídolo. Al punto tal que, imagínense que cuando el Señor... cuando murió Moisés tuvo que esconder, Dios escondió el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque seguramente que el pueblo lo iba a embalsamar conforme a las prácticas de Egipto, y ¿qué pasaba? Luego lo iba a adorar, ¿sí? Y Dios evitó eso.
Y así es el ser humano, hermanos. Por eso los judíos tenían muchas tradiciones arraigadas y no eran conforme a la palabra del Señor, no eran cosas que Dios les demandaba, sino que ellos mismos se le imponían y obligaban al pueblo a cumplirlas. Por eso todo esto nos habla en esta primera parte del capítulo 2, y luego también tenemos, hermanos, en el versículo 9, ¿sí?, la palabra del Señor, donde nos sigue hablando en esta parte y dice que somos cumplidos en Cristo, ¿no? Las cosas cumplidas en el Señor. La persona de nuestro Salvador, versículo 9 y 10, es una garantía para nuestra fe el tener tan grande Salvador. ¿Y cuáles son sus cualidades expuestas aquí? Vamos a ver, hermanos. Dice la palabra de Dios acá en este versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria al Señor. Qué tremendo que es este pasaje que nos habla aquí, hermanos, y dice que en Él habita todo el pléroma. Esta es una declaración muy directa y clara de la deidad del Señor Jesucristo, que no se podría haber declarado de una forma más categórica que esta. En Él, es decir, en Cristo, mora toda la plenitud, no solamente una parte, sino la totalidad de Dios. ¿Por qué decimos esto y por qué es bueno entender este pasaje? Porque hay quienes dividen al Señor que era 50% humano y 50% divino. No, pero la Biblia dice toda la plenitud de la deidad. Gloria al Señor. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es fue manifestado en la persona de Jesucristo. Todo lo que Dios es, hermanos, gloria al Señor. Y no podría haber sido manifestado o revelado al hombre en la persona de un hombre, sino ese hombre también no fuera Dios, ¿sí? Es tremendo esto, ¿sí? Totalmente hombre y totalmente Dios, nuestro Señor. Y en el versículo 10 también nos habla de esta manera. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí se nos dijo, vosotros estáis completos. En realidad este es un término náutico y uno lo podría traducir de la siguiente manera: vosotros estáis listos para el viaje de la vida en Él. Eso es lo que nos está diciendo. Todo lo que necesitamos en esta vida, en este cuerpo, en este mundo, en este sistema que va contra la voluntad de Dios, lo tenemos en Jesucristo. Tenemos todo de nuestro lado, hermanos, para vencer, para llegar a destino, para transitar por el camino de la vida, por el día a día, para cada día, hermanos, de nuestra existencia, lo tenemos en Jesucristo. Y gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, que en Él tenemos todas las cosas. Estamos listos para el viaje de la vida y cualquier cosa que uno necesite para el viaje de la vida lo vamos a encontrar en Él, ¿sí? Para cada situación, para cada momento, para cada etapa de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, lo tenemos en el Señor. Llega un momento determinado de nuestra existencia, aunque uno haya nacido en un hogar cristiano, que el Señor lo va a llamar, que el Señor se va a manifestar a Él y se va a revelar a la persona y lo va a llamar para seguirle en su camino, y va a ser la decisión personal, no porque haya nacido en un hogar cristiano, hermanos, sino que va a tener que decidir individualmente y personalmente por el Señor. Por eso la importancia de que nosotros también enseñamos a nuestros niños la palabra del Señor como la Biblia misma nos enseña, porque un día determinado de su vida van a tener que decidir por el Señor, aunque ahora quizás van a la escuelita, aunque ahora a lo mejor están en la reunión de adolescentes, a lo mejor también están en la reunión de jóvenes, asisten regularmente a la iglesia, pero cantan, adoran, oran, leen la Biblia, incluso muchos predican, pero llega un determinado día en la vida de todo ser humano que Dios lo llama, como le pasó a Isaías. Cuando Isaías es llamado por el Señor, él ya era profeta, pero en el capítulo 6 tiene un llamamiento, hermanos, personal e individual, y eso le ocurrió luego de la muerte de Usías, que Usías era un rey y era su tío también. Luego de una pérdida,
el Señor en ese momento lo llamó para que él tomara la decisión de poder seguirle. Por eso, saber que nosotros estamos completos en el Señor, hermanos, que tenemos todo, quiere decir, que somos perfectos también. La palabra perfectos o completos es la misma en la Biblia, ¿sí? Y dice que Él es la cabeza de todo principado, gloria al Señor. Y hermanos, qué bueno que podamos entender cuál es la pregunta que podamos tener en nuestra vida, hermanos. Cristo es la respuesta. ¿Cuál es la necesidad? El Señor la suple, hermanos. Y realmente nos tenemos que preguntar si nuestra vida está siendo influenciada por la filosofía humana o realmente es el Señor el que gobierna nuestros corazones. Si somos guiados por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres, entonces es tiempo de volvernos a Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios tenga su efecto en nuestras vidas. Por eso en esta tarde los invitamos a que sigan acompañándonos, ¿verdad, hermana? Sí, acá acompañándonos, escuchando palabra del Señor para poder edificar nuestra vida, ¿no? Llegar a saber lo que es la verdadera palabra, ¿no? Que nos puedan abrir nuestro entendimiento. Y sí, está muy arraigado a las tradiciones, ¿no es cierto? Sí. En este mundo, porque vivimos acá en Argentina y hay muchas tradiciones. Aparte del carnaval está el culto a la Pachamama, eso. Tantas cosas, tantas ¿no? cosas, ¿no? Que hay en las provincias más que nada. Sí. Muchas tradiciones hay que la gente. El otro día estábamos pasando nos fuimos a Once. Y creo que está ahí ¿cómo se llama de San Expedito, puede ser, ¿no es cierto? También. Y veíamos a esos ancianos, ¿no? Que no podían ni caminar y estaban haciendo cola para entrar y poder tocar, aunque sea los pies de una estatua, vamos a decir, Sí. ¿no? Íbamos con los chicos y me preguntaban qué era eso. Y le explicábamos, y ellos con la cabecita hacían, no, ya está chiquitito, y ellos decían, no, pobrecitos, decían ellos, ¿no es cierto? Y esas tradiciones son fuertes, ¿no? Y al venir a los pies de Cristo, el Señor nos cambia, porque nosotros salimos también de ese lugar, Claro así, que sí. Hacia la Virgen. Me acuerdo que hoy, me digo yo, ir caminando a Luján, hacer doler los pies, nada más la cabeza, quemarte todo, para la misma nada era, ¿no es cierto? Como así. dice acá, huecas sutilezas, ¿no? No, sí, así. Y hoy nos damos cuenta que tan solo con doblar nuestra rodilla y orar y pedir al Señor, ahí va a venir nuestras peticiones, ¿no? A veces lo tenemos por tardanza, pero el Señor sabe lo que hace y por qué y cuándo nos va a dar las peticiones que le pedimos a Él. Pero siempre con el corazón y el entendimiento que Él es la verdad y el camino, ¿no es cierto? Nada más, no hay otra cosa que el Señor, no hay otra cosa. Qué tremendo. Y también me hacías acordar cuando dijiste de la Pachamama, hay algo que se celebra también en las provincias, incluso se hacen las fiestas de Cosquín, que son las fiestas de folclore, ¿no? Sí. Fiestas nativas de acá, que se celebran allí en los montes del Chaco, de Santiago, que es la Salamanca. La Salamanca es un lugar en medio del monte donde se hacen reunión de brujas, de brujos, donde ahí realmente se pacta con el diablo. Miren ustedes las cosas. Y de ahí salieron muchos músicos que hoy son famosos. Y cuando usted escucha que cantan a la Salamanca, ese lugar existe. Lo digo con conocimiento de causa. Mis padre y madre chaqueños. Y ellos contaban en mi infancia de las cosas y las experiencias que tuvieron ahí. Toda mi familia eran músicos, muchos que iban a aprender a tocar instrumentos, de una noche a la otra sabían tocar, porque hacían pactos. Y he conocido de hermanos también hermanos en la fe, luego de conocer a Cristo, que contaban de esos pactos que se hacían allí. Conocí a una hermana también que su abuela era bruja, y participaba de esos ritos y la había consagrado a ella, pero luego vino Cristo a su vida y la salvó. Amén. A la edad de 13 años ella conoció a Cristo y hoy sirve al Señor, pastorea una iglesia y damos la gloria al Señor por eso. Bueno, pero esas cosas son tradiciones y hay fortalezas espirituales que se mueven detrás de esas cosas. De todas esas cosas, ¿no es cierto? Hay un montón. Igual que acá, ¿no? No sé dónde, en La Plata, la quema de los muñecos. Esa no la sabía. Sí, mira. creo que ahora hacen muñecos grandotes y a la noche queman los muñecos. Y bueno, ahí sabemos, ¿no? A través de todas esas cosas se levantan un montón de cosas espirituales, ¿no?
uno que tiene entendimiento y se abren los ojos, sabemos que, y nosotros como cristianos, puede ser lindo, ¿no? Pero no debemos participar de esas cosas. Exactamente. ¿Y por qué lo tenemos que decir? Y a lo mejor, bueno, yo sé que hay muchos hermanos de fe genuina que han nacido de nuevo, que están firmes en el Señor, que han crecido, que han madurado, pero también yo sé que hay muchas personas que se sienten atraídos y seducidos y participan de estas prácticas, como lo fue el Halloween, por ejemplo. Es lamentable, pero son todos temas, hoy se le llama todo controversial, ¿no? Pero esas no son prácticas cristianas y que existen en nuestro tiempo, como en aquel tiempo estaban estos filósofos gnósticos que persisten hasta el día de hoy sus filosofías, sus creencias, y están ocultas y muchas veces se quieren infiltrar en la casa del Señor, en nuestras congregaciones, en nuestras reuniones, en nuestras prédicas, nuestras enseñanzas, y si nosotros no tenemos discernimiento espiritual y conocimiento de la palabra, hermanos, no nos vamos a dar cuenta. Por eso el apóstol Pablo acá en el primer versículo decía: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Por qué? Porque él se comunicaba a través de estas cartas que hoy nosotros lo tenemos como un libro de la Biblia, porque es palabra inspirada por el Espíritu Santo que Dios le dio a este apóstol. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. Gloria al Señor, y hoy nos está hablando a nosotros también. Damos gracias al Señor por la vida de Virginia Rosa Becerra. Dice: paz, hermano, pido oración por mi vida. Estoy con afonía y tengo la pulsación al que me dijo el doctor, bendición, dice. Bueno, también Alejandra Esther González dice: muchas bendiciones. Saludamos a nuestras hermanas. La hermana Virginia estaba con gripe el día miércoles y seguimos orando. Gloria al Señor. Y la hermana Alejandra Esther González dice: a mí, González es el apellido, a mí me contaron esa historia de ese lugar. Dice: mira vos, gloria al Señor. Y así, hermanos, cuántas historias que algunos les dicen que son fábulas, que son leyendas, hermanos, pero nosotros a la luz de la palabra podemos saber que son fortalezas espirituales detrás de cada una de esas prácticas. Y bueno, cuántas historias que se cuentan allí de las provincias y que parecen historias, cuentos nada más, pero son prácticas reales. Igual que las películas de Hollywood, las películas que nos muestran, por ejemplo, prácticas de brujos, de hechizos y todas esas cosas existen. Y usted, ¿quién cree que ilumina los pensamientos de ellos para que ellos puedan hacer esas películas y todas las cosas que se ven, ¿no, hermanos? ¿Quién está influenciando este mundo, este sistema y todo lo que se mueve en él? Por eso dice: conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero nosotros, dice, que tenemos a Cristo y en él estamos completos. Todo lo que necesitamos se encuentra en Jesucristo. Eso no quiere decir que nosotros vivamos en una burbuja, que no podamos disfrutar de toda la creación de Dios, que no podamos, hermanos, vivir sanamente, sabiamente, hermanos, gloria al Señor, y disfrutar de la vida que el Señor nos da. Tampoco estamos diciendo que todo es pecado. Sí, ¿sí? Porque también ese es otro extremo al que muchas veces la gente llega. Por eso en esta tarde, qué bueno que es escuchar la palabra del Señor. En el versículo 11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El apóstol les estaba diciendo que se libraran de aquello que era externo y que la verdadera circuncisión era el nuevo nacimiento. ¿Por qué era necesario este texto aquí, hermanos? Porque, ¿saben qué? Estaban los judaizantes que querían hacer que aquellos que habían recibido a Jesús como el Mesías se circuncidaran para ser reconocidos como pueblo del Señor, como cristianos, como hermanos en la fe, pero estas eran prácticas que era para el pueblo judío, y ellos querían imponer aún a los gentiles que
aquellos que venían de la raza gentil, que no pertenecían al pueblo judío, se circuncidaran. Por eso dice acá, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Y de qué está hablando aquí? De la circuncisión del corazón, ¿sí? Ese cambio en nuestro corazón, hermanos. La circuncisión era una práctica en el cuerpo del varón, más que nada. ¿Para qué? Era una señal, era como una marca de Dios que esa persona le pertenecía al Señor, ¿sí? Gloria al Señor, hermanos. Pero ahora nosotros tenemos la circuncisión en nuestro corazón. Él explicó esto en su carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 15, donde escribió: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Por eso, de nada sirve que nos hagamos marcas en nuestro cuerpo para decir que somos del Señor, y acá podemos entrar y hablar toda la tarde de la ropa, del maquillaje, de cuántas cosas que la Biblia nos enseña, ¿no? Cómo debemos vestir, cómo nos debemos conducir en la vida, pero algunos basan toda la vida del cristiano en lo externo nada más, y no se trata de eso, sino de la circuncisión del corazón, ¿sí? Hermanos, por eso en Cristo Jesús la palabra del Señor dice que ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y nosotros nos convertimos en una nueva criatura cuando nos acercamos a Cristo y confiamos en Él como nuestro Salvador, hermanos. Entonces descansamos en Él y nos identificamos con Él. La palabra de Dios dice: sepultados con Él en el bautismo, como dice en el versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Rey, hermanos. Damos la gloria al Señor en esta tarde por su presencia, y vamos a ir a una alabanza y luego vamos a continuar con más palabra de Dios, mientras usted se puede seguir comunicando, como lo hizo Virginia Rosa Becerra y como lo hizo la hermana Alejandra Esther. Pensando en mí, cómo rechazar, cómo ignorar, ya no importa nada más. Estoy rendido a mi Jesús bendito, quiero la llenura de tu Santo Espíritu, y al acercarme al trono de la gracia, mi alma esperará en tu misericordia, Dios. Oh, bendito amor, amor eterno, amor eterno de mi Rey. Dio todo su cuerpo en sacrificio, pensando en mí. ¿Cómo rechazar? ¿Cómo ignorar? Ya no importa nada más. Estoy rendido a mi Jesús bendito, quiero la llenura de tu Santo Espíritu, y al acercarme al trono de la gracia, mi alma esperará en tu misericordia, Dios.
Gloria al Señor por esta preciosa alabanza. Y cuántos necesitamos del Señor verdaderamente, como estaba cantando nuestra hermana Mayra Gamarra, y damos gloria al Señor por su vida. Que el Señor siga usándola de esta manera también en ese ministerio precioso que es la alabanza. Hermanos, estamos en vivo. ¿Y cuáles son las líneas? Lorena, ¿pueden repetirlo, por favor? Ahí repito, las líneas de teléfono. Bueno, la línea de Hablando de Ti, ahora lo voy a decir bien, es 11 61 77 90 19. El número de línea para llamados, acá estamos esperando, su llamadito es 60 71 38 45. Y el de WhatsApp es 11 60 39 33 75. Acá estamos para recibir sus llamadas, sus peticiones de oración. Vamos a estar orando juntos. Damos gloria al Señor, hermanos, por que Él está en medio nuestro y se pueden estar comunicando. Háganla trabajar acá Lorena, que vino para atender el teléfono. Gloria al Señor. Hermanos, estamos viendo capítulo 2, versículo 9, 10, 11, y hemos leído el 12 también, donde podemos ver que la persona de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, es una garantía para nuestra fe al tener tan grande Salvador. ¿Cuáles son sus cualidades expuestas aquí? La Biblia dice que en Él habita la presencia de la divinidad, no es algo incidental en su vida, es una presencia permanente, no es un momento. En nosotros también habita la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Pero, hermanos, en el Señor es algo tremendo, que es el lugar. Y también en nosotros habita el Espíritu Santo en este día. ¿Por qué? Porque Cristo venció en la cruz del Calvario y Él ganó esa victoria para nosotros. ¿Qué venció Jesucristo? Venció sobre la muerte y sobre el pecado, hermanos, haciéndonos libres. Y hemos podido recibir el Espíritu de Dios que vino a morar. Por eso también en Él también podemos ver aquí otra cualidad, toda la plenitud. Es imposible que habite toda la plenitud de la divinidad en Él y que no sea Dios. No sería posible eso si Él no fuera Dios. Este es un golpe mortal para los especuladores que estaban negando la divinidad de Cristo, algo que pasaba también en la iglesia de Colosas. Estos falsos maestros negaban la divinidad, la deidad del Señor. Él es la cabeza de todo principado y potestad, también dice la palabra, y esto nos dice que Él es un gran Salvador. También nos habla en el versículo 11 al 15 acerca de la salvación que nos ha dado. La salvación simbolizada la tenemos en el versículo 11 y 12, donde habla de la circuncisión espiritual, de la sepultura y resurrección por el bautismo también. Gloria al Señor. Y vamos a seguir en esta tarde en el versículo 12, donde dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lord Lindus, canciller en Gran Bretaña, una de las mentes más privilegiadas en los asuntos legales, dijo esto: conozco perfectamente lo que es la evidencia y debo decirles que una evidencia como la de la resurrección no ha podido aún ser refutada. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo es un hecho histórico. Cuando Él murió, usted y yo morimos con Él. Él ocupó nuestro lugar. Y cuando Él fue resucitado, nosotros fuimos resucitados en Él. Y ahora estamos unidos al Cristo viviente. Gloria al Señor. Y esto es importante que nosotros podamos ver. Hoy en la palabra del Señor lo podemos leer, pero lo importante es que lo podamos asimilar, lo podamos vivir, lo podamos ver verdaderamente con los ojos de la fe. Gloria al Señor, con los ojos del entendimiento, que lo podamos entender genuinamente esto. Y hermanos, también es importante recordar que ninguna ceremonia nos lleva a Cristo. El punto en cuestión es si hemos nacido espiritualmente de nuevo o no, si realmente conocemos a Cristo como Salvador o no. Si en verdad lo conocemos, estamos identificados con Él. La identificación con Cristo se realiza, como decía el versículo 11, por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa, dice la palabra del Señor. Dice, al echar de vosotros
el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es por el bautismo que nos identificamos con Cristo, pero también somos resucitados con Él, quedando así unidos al Cristo viviente. Eso es lo que demostramos en las aguas bautismales, que nosotros estamos unidos, estamos identificados con Cristo, que nuestra vida ha cambiado. Gloria al Señor. Y al salir del agua, que estamos evidenciando que hemos resucitado juntamente con Él. Muerte y sepultura y resurrección significa, gloria al Señor. Este versículo continúa diciendo de esta manera: por la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, la salvación se ha logrado por el poder de Dios en la resurrección. No es ninguna filosofía, ni ningún artilugio, ni ningún sistema humano limitado, ni en seguir un curso lo que le va a capacitar para comenzar a vivir una vida para Dios. Es el poder de Dios. Las cosas que nosotros hacemos en el servicio a Dios lo podemos hacer por el poder de Dios, ¿sí? Hermanos, nuestra vida cambia por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Somos transformados, regenerados, tenemos nueva vida por el poder de Dios en nuestras vidas. Y todo esto comienza por medio de la fe. Por eso en esta tarde, hermanos y hermanas que están en la sintonía, damos la gloria al Señor por su presencia. Saludamos a nuestra hermana Elba, que dice: bendiciones, hermana, muy lindo el programa como siempre. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes que están en el programa, y a todos los oyentes nos manda la hermana Elba. Gloria al Señor. Bendiciones, hermana Elba. Nuestra hermana se va a tomar unos días de vacaciones, así que la bendecimos, y que su viaje sea con gran bendición, que pueda disfrutar con su familia hacia donde ella va. Gloria al Señor. Así que la bendecimos a nuestra hermana, bien merecido se la tiene sus vacaciones. Hermanos, también nos mandaron un audio que ahora en breve lo vamos a estar escuchando y lo vamos a estar pasando también. Gloria al Señor. Así que un poquitito de paciencia, ¿sí? Seguimos acá en el versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Gloria al Señor. La salvación no es el mejoramiento de la antigua naturaleza, sino la impartición de una nueva naturaleza. Vieron que hay personas que mejoran, ¿no? Mejoran sus relaciones. Algunos lo hacen a fuerza de voluntad, otros lo hacen por un tratamiento psicológico, hermanos, por terapia. Vieron que se usa mucho hacer terapia en estos tiempos, ¿sí? Pero hermanos, ninguna de esas cosas puede cambiar una vida, regenerar un corazón, cambiar la naturaleza de una persona. Solamente lo puede hacer el poder de Dios. Y eso es lo que estamos compartiendo en esta tarde. Gloria al Señor. Por eso qué bueno que nosotros hemos nacido de nuevo. Qué bueno, hermanos, que cuando estábamos, como dice en este versículo 13, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, como dice aquí, el Señor nos dio vida juntamente con Él, nos perdonó todos los pecados, que somos nosotros libres de pena y de culpa. Gloria al Señor. Libres de carga, hermano, de cargo. No somos responsables hoy porque Cristo pagó el precio, y obviamente para recibir, ¿no? Gloria al Señor, el perdón de nuestros pecados, debemos reconocer que hemos pecado, que hemos faltado y arrepentirnos, ¿no? Gloria al Señor, porque no se trata, bueno, Cristo ya murió y yo no hago nada. No, porque debemos apropiarnos, hermanos, gloria al Señor, de esta bendición, de este beneficio que hemos recibido en Él. Y hermanos, Pablo tuvo que hacer frente a dos sistemas de filosofía griega que eran muy populares en aquel día. Ambas estaban diametralmente opuestos uno al otro, pero ambos conducían hacia el mismo fin. Uno de ellas era el estoicismo y el otro era el epicureísmo. El estoicismo enseñaba que uno debe vivir noblemente y que la muerte no tiene importancia. Que mientras uno no se me vieron esas personas que dicen: yo no le hago mal a nadie. Yo trabajo, yo vivo mi vida, estudio, no me meto con nadie, no me meto en la vida del otro, hermano. Pero la palabra de Dios enseña lo contrario.
El Señor Jesús dijo, no hay ni uno bueno. ¿Por qué me llamáis bueno? Dijo el Señor, estando en este mundo, estando en ese cuerpo humano, hermanos, porque desde Adán hasta acá, ¿sí, hermanos? ¿Qué pasa? Toda la humanidad se encuentra bajo pecado y la única manera de ser liberados del pecado es reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. Por eso, hermanos, la idea de que uno debía mantener sus deseos bajo control y tenía que llegar a ser indiferente a las condiciones cambiantes, hermanos, que uno no debe sentirse elevado por la buena fortuna ni abatido por la adversidad, ¿sí? Todo es igual, ¿para qué te vas a preocupar? Como dice por ahí, comamos y bebamos, total, mañana moriremos. Era el pensamiento de estas personas, ¿no? El hombre era mucho más que la circunstancia y el alma era mucho mayor que el universo. Esa era una filosofía muy valiente, como podemos apreciar, pero el problema era cómo vivirla. Es como aquellas personas que dicen que están viviendo siguiendo el sermón del monte, pero sin embargo su vida se encuentra en una gran distancia de aquellos principios. Es como decir y no hacer. ¿Por qué? La naturaleza humana es pecaminosa. La naturaleza humana está viciada con pecados, ¿sí? Humanamente hablando, el hombre no puede dejar de pecar porque, hermanos, es un pecador, ¿sí? Desde Adán para acá, esa es su naturaleza y solamente el poder de Dios la puede cambiar. Ahora, la filosofía epicúrea enseñaba que todo era incierto, no sabemos de dónde venimos ni tampoco sabemos a dónde vamos. Y dígame usted si esta filosofía no está vigente hoy día. Y que algunos te dicen, ¿y quién escribió la Biblia? ¿Y cómo sabes que lo que la Biblia dice es verdad? Porque lo hemos experimentado, ¿verdad? Esa es nuestra respuesta. ¿Pero no te preguntaron a vos alguna vez esto? Sí, me preguntaron, me dijeron, ¿cómo crees en algo que escribió otro hombre? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué? Y claro, es difícil explicarlo cuando todavía ellos no saben y no sienten lo que nosotros sentimos a través de la palabra, ¿no es cierto? Porque la palabra es viva, dice, ¿no es cierto? Y bueno, se tienen que tomar el trabajo de abrir y leer y estar ahí, pero bueno, te discuten hasta que abren esa palabra y sienten lo que nosotros sentimos, ¿no es cierto? Esa paz, esa tranquilidad, a lo que nos lleva, ¿no? La palabra que es nuestro manual de vida, dice, ¿no es cierto? Así. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, muchos todavía tienen esta filosofía epicúrea que enseña que todo es incierto. No hay respuesta, ¿no? El hombre está en búsqueda del conocimiento, de saber de dónde vimos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Aquellos que creen en el destino también están, por ejemplo, ¿no? Otra de las cosas que pasan. Y por lo tanto, hermanos, algunos dicen, lo único que sabemos es que después de una breve vida vamos a desaparecer de este mundo y por lo tanto es en vano negarnos cualquier alegría presente en vista de un posible mal, ¿sí? Si mañana vamos a morir. Si no sabes, todo es incierto, pero qué bueno que saber, verdaderamente no sabemos nosotros qué día vamos a morir. Obviamente que el Señor nos va preparando, ¿sí? Nos va preparando, hermanos. Nada acontece sin que Dios nos hable antes. El Señor nos va preparando. Lo que pasa es que muchas veces el hombre no está afinado su oído para escuchar lo que Dios le dice. Pero, hermanos, realmente nosotros sabemos de casos de hermanos que han partido de un momento a otro en un accidente. No importa, como dice siempre nuestro pastor, cómo vamos a morir, de qué manera. Lo importante es que cuando nos muramos nos vayamos con el Señor, amén, a su presencia. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa convicción en nuestro corazón. Si mañana nos morimos, nos vamos con el Señor, ¿sí? ¿O acaso Dios miente? No, el Señor no miente. Y por eso ellos decían, comamos y bebamos, que mañana vamos a morir. Lo importante y lo interesante es que estos dos sistemas estaban intentando tratar con la carne, es decir, no con la carne física de nuestro cuerpo, sino con la vieja naturaleza que cada uno de nosotros tenemos, hermanos. La antigua naturaleza opera a través de nuestros viejos hábitos, los antiguos deseos, las viejas pruebas y tentaciones. ¿Cómo vamos a controlar esos factores? Es la pregunta. Existen hoy
toda clase de sistemas que se nos ofrecen para vivir la vida cristiana. ¿Sí? Hay métodos, hay estrategias que se presentan, ¿sí? O no escuchaste tener que hacer esto. Algunos hacen hasta para ayunar, tienen sus métodos, la oración de tal, la oración de aquel, hermanos, y cuántas cosas que escuchamos. Hay una cosa muy importante que debemos reconocer y es como Pablo nos dice a nosotros, que nosotros estamos unidos hoy a un Cristo viviente, ¿sí? Por eso, hermanos, dice la palabra del Señor acá en el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Gloria al Señor. Hermanos, Él nos ha perdonado y nos ha unido, ¿sí?, a su cuerpo. Por eso qué importante que es saber si nosotros estamos andando con el Señor, si estamos caminando con Él, qué es lo que opera en nuestras vidas, cuál es nuestro pensamiento. Tenemos estas filosofías porque acá se está refiriendo a los hermanos, no se está refiriendo a la gente del mundo. Y en esta tarde estamos hablando al pueblo del Señor, porque dentro del pueblo del Señor hay personas que se manejan con estas corrientes de pensamientos. Bueno, llegó la hora de la publicidad y volvemos en la segunda hora con más palabra del Señor. Inicio de espacio publicitario. Es la radio que nos guía al cielo, en el aire llegando a tu encuentro, las señales que cesan el corazón, alcanzando las vidas a los pies del Salvador. Es la frecuencia sintonía que imparte vida, dando a nuestras vidas su verdad. La predicadora es el lugar que marca el camino, llegando al oído que escucha este día. No todas las aguas son iguales, no todas me cuidan como Bethesda bajo sodio. El agua de mesa, purificada bajo los más rigurosos procesos de filtrado hiposódico. Bethesda cuida mi salud y cuida mi cuerpo. Conseguila en bidones retornables de 20 litros, al precio más bajo del mercado. Bethesda, nos acercamos a las puertas de tu hogar. Comunícate al 11 55 15 55 36. Bethesda bajo sodio, el agua de tu mesa, el agua de tu vida. Todos los viernes, vigilia radial en La Predicadora. Desde las 23 horas y hasta las 3 de la madrugada, estaremos intercediendo por todas las necesidades, compartiendo palabra de Dios y testimonios, junto al programa Jehová es mi guerrero, conducido por los siervos Rubén y Mari Barrios. No te olvides, todos los viernes, a partir de las 23 horas, vigilia radial por tu radio, La Predicadora. Te invitamos a escuchar Soldado de Jesucristo. Todos los miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche, con la conducción de Rosalino Alén y su hijo Lucas. Todos los miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche. Te esperamos con un programa que bendecirá tu vida con alabanza, adoración y palabra de Dios. Soldado de Jesucristo, por La Predicadora 94.1. El Ministerio El Incomparable te invita a escuchar sus programas radiales llamados Hablando de Ti. Todos los lunes de 0 a 3 horas, miércoles de 22 a 0 horas y viernes de 14 a 16 horas.
por la predicadora FM 94.1. Bendiciones. Un lugar llamado gracia. Te invitamos a escuchar Su Gracia en Mí, de martes a viernes a las 8 de la mañana. Su Gracia en Mí, con la conducción de Manuel y Melanie. Vamos a orar juntos, compartir buena música y palabra de Dios. Su Gracia en Mí, de martes a viernes a las 8 de la mañana. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Bueno, estamos en el aire acá, en Hablando de Ti. Acá estoy para que si quieren mandar los mensajitos, para recibir sus oraciones acá, para escuchar lo que quieran, alguna palabra, algo, estoy acá. Paso los números de vuelta para que puedan llamar. Estamos aquí para recibir su llamado. El número de Hablando de Ti es 11 61 77 90 19. El número de línea es 60 71 38 45. 11 es el número de WhatsApp, es 11 60 39 33 75. Acá estoy para recibir su llamado y quiero saludar acá que me mandaron un mensajito a Iris, que ella está allá en la Florida, está escuchando a través de la página de la predicadora, manda saluditos aquí, y a mi cuñada también que está escuchando a través de la página de la predicadora, a Macarena. Un beso gigante y muchas bendiciones. Y también saludar a Tayel y a Marley que están escuchando con la abuela ahí en Ituzaingó a través de la aplicación de la predicadora. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias al Señor por la vida de Macarena, por Iris, también que están en la sintonía. Dios les bendiga en esta tarde. Saludamos a Delia, saludamos a Gladys, a Tayel y a Marley. Y a Jonathan que está viniendo y escuchando en la radio también. Sí, acá nos mandó un mensaje Jonathan. Dice, bendiciones hermanas, me gozo al escucharlas en la radio. Gloria a Dios por el servicio, dice nuestro hermano Jonah. ¿Quién es? Mi esposo. Su esposo. Gloria al Señor. También tenemos 2 audios que nos mandaron que vamos a estar ahí, nuestro hermano operador lo va a sacar, ¿sí? Hola hermanos, un saludito de aquí de Chile a todos, que el Señor los bendiga mucho y aquí estamos escuchando el programa que está súper bueno y dejar que también que los niños puedan aprender acerca de lo que es bueno y lo que es malo, así que para uno y ellos también. Ahora yo les estoy enseñando sobre la armadura de Dios y es súper bueno para que ellos sepan, para que ellos se sientan protegidos a través de la palabra, a través de todo lo que la armadura en sí significa. Y ellos están súper contentos y hacen preguntas y uno hay que estar preparado. Así que un abracito para todos. Bendecida tarde para ustedes, para la audiencia. Muy bueno el tema que están tocando, los 2 temas. Súper bendecida como siempre. Los estoy escuchando desde el principio, estoy en casita hoy. Gloria al Señor. Gracias a Dios por la hermana
Ale se llama. Ale de Chile, ella es, somos amigas hace mucho tiempo, ella me escuchaba en la otra radio, Mirá mandaba vos. mensajes ya hace como 9 años que somos amigas y bueno, no nos conocemos personalmente, pero por WhatsApp, a través de mensajes, ella es de Chile, es maestra de la congregación que se llama Centro Cristiano Vida y Verdad de La Serena de Chile. Mirá vos. Así que bendecimos a los hermanos chilenos, a la hermana, que el Señor bendiga su ministerio y qué lindo, ¿no? Enseñar a los niños desde su temprana edad en el camino del Señor, instruirlo en la palabra. Eso es algo que no se pierde y que cuando ellos tengan que tomar su decisión van a saber los recursos que tienen para poder elegir bien. Así que la bendecimos a la hermana y también a nuestra hermana Miriam Robles, que nos manda este audio, que está en su casa en esta tarde. Una linda tarde para estar en casa. Gloria al Señor, escuchando la radio. Dios te bendiga, hermana Miriam, también. Y bueno, uno de estos días podés compartir con nosotros también el programa, hermana, porque vos sos una hermana guerrera también y que hacías radio y yo sé que pronto vas a volver también. Así que te bendecimos y gracias al Señor por todo lo que está haciendo en cada vida. También se había comunicado, ya les digo, la hermana Graciela Jofré. Nos dice así: buenas tardes, programa radial Hablando de Ti. Saludos a la mesa de trabajo y a los oyentes. Solicito oración y respaldo para que el Señor Jesucristo quebrante todo impedimento, toda oposición en los arreglos de mi casa. Que el Señor Jesucristo envíe quien me va a ayudar antes del lunes, dice la hermana, porque tengo que devolver la escalera que pedí prestada. Gracias, hermana Graciela Jofré. Quiero solicitar oración para que el Señor Jesucristo quebrante todo espíritu inmundo de soledad en mi vida, dice nuestra hermana, y nos dice gracias. Así que es bien específico el pedido de nuestra hermana y vamos a estar orando por este pedido también. Antes del lunes quiere que vaya alguien a arreglarle la casa, arreglar, y gloria al Señor por nuestra hermana, que realmente es esforzada y valiente, y también cada año que estuvo, cada prueba, ¿no? Porque ella está estudiando enfermería y ahora iba a estudiar otra cosa. Gloria al Señor, va para seguir perfeccionándose y siempre está, cada vez que iba a rendir, orando, pidiendo oración. Y es bueno encomendar todas las cosas en las manos del Señor. Dice la hermana Miriam Robles, amén, gracias, cuando digan voy, gloria al Señor, qué bueno, hermana, ya vamos a combinar bien y puede estar participando con nosotros también un programa. Damos gracias al Señor también por la vida de nuestro pastor, ¿sí? Que nos dice de esta manera, nuestro pastor en esta tarde. Dios los bendiga, hermanos, gracias a Dios por su palabra, que Dios bendiga a cada hermano que está en la sintonía, a seguir confiando en nuestro Dios. Dios fortalezca cada vida. Desde Villa Pueyrredón, escuchando la predicadora, dice mi amado esposo, y yo también te amo, gloria al Señor, yo también te amo porque Él me puso te amo y yo también lo amo, y gracias al Señor porque, bueno, estuvo cumpliendo años esta semana, también el Día de los Enamorados. Enamorados del Señor y enamorados uno del otro. Damos gracias al Señor por nuestro matrimonio también, que podemos servir a Dios, por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos hemos conocido 19 y 20 años teníamos cuando nos hemos conocido y estamos hasta aquí, no vamos a decir cuánto tenemos. Gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, porque Dios sigue obrando en nosotros, ¿sí? Hermanos, continuamos con la palabra del Señor en esta tarde y vamos a ver en el versículo 14 donde dice de esta manera, ¿sí? Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, podemos ver que Pablo continúa acá con la serie de 5 errores que ponían en peligro la vida de los cristianos, y trató el error del legalismo entre los versículos 14 al 17 que vamos a seguir leyendo,
Y nuevamente encontramos que la respuesta viene de la palabra de Dios y en ella llegaremos a una relación personal con Jesucristo. Acá en el versículo 14 dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Gloria al Señor. Y en otra versión dice, Él anuló la deuda que teníamos pendiente con los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz, dice en esa versión de la Biblia. ¿Y a qué se refirió Pablo cuando dijo que Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros? Bueno, la vieja naturaleza nuestra ha sido condenada. Cuando Cristo murió, Él murió por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Él pagó el castigo por nuestros pecados, hermanos. Gloria al Señor. Él lo pagó, Él pagó. Bendito es nuestro Rey. Y es importante notar que cuando el Señor Jesucristo murió, se escribió sobre su cruz lo siguiente: este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Bueno, Él estaba siendo ajusticiado públicamente debido a la acusación de que había estado encabezando una rebelión, lo cual, por supuesto, no era cierto. Pero esa falsedad había sido la acusación presentada contra Él. Cuando la gente que se encontraba frente a la cruz leyó aquel anuncio, entendió que Él había sido desleal con el César porque se había nombrado a sí mismo como rey. Hermanos, por eso le pusieron el Rey de los judíos. Para aquellos entonces, esa era la razón por la que estaba muriendo en la cruz. Pero cuando Dios miró esa cruz, vio un altar sobre el cual el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, era ofrecido. Y Dios vio otra inscripción allí sobre aquella que habían escrito los hombres, y fue la que leímos en el versículo 14. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Ahora, ¿qué fue lo que escribió Dios sobre esa cruz? Él escribió los decretos. Él escribió los 10 mandamientos. Él escribió la ley que no somos capaces de cumplir, las ordenanzas de cuyo incumplimiento somos culpables. Jesucristo pagó el precio. ¿Por qué? Porque Él pudo cumplir la ley, cosa que ningún ser humano lo pudo hacer. Gloria al Señor. Y cuando Cristo murió allí, no murió porque había quebrantado la ley, no lo hizo por eso. Él era sin pecado, Él era el Cordero, hermanos, gloria al Señor, el sacrificio perfecto, sin mancha, sin defecto, dice la Biblia, que debía ofrecerse, gloria a Dios. Por eso, hermanos, Él murió porque nosotros la habíamos quebrantado, porque nosotros somos los pecadores. Y como Pablo dijo en otra ocasión, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por amor a la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso murió Jesucristo. Por eso el Dios eterno se hizo hombre, para venir a morir, para poder pagar nuestra deuda, para poder así redimirnos, para poder así libertarnos. Por eso damos la gloria al Señor en todo momento y reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Realmente, si no fuera por el Señor, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos? Condenados, perdidos. Hermanos, andaríamos como los epicúreos todavía. Comamos, bebamos, total, mañana todo da igual, ¿para qué te vas a esforzar? Como tenía un dicho de un conocido actor cuyo personaje era Minguito, que decía, trabajás, te cansás, ¿qué ganás? Decía en una película, yo me acuerdo, trabajás, te cansás, ¿qué ganás? Hay muchos que tienen esa filosofía y dicen, bueno, ¿para qué vamos a trabajar? Hermanos, si todo lo da el Estado, muchos viven así de esa manera, no ponen un esfuerzo, nada de eso, y siguen en la misma situación, en el mismo círculo vicioso, y cuanto más en la vida espiritual, ninguna persona puede cambiar por sí mismo si no es por el poder de Dios. Y para recibir el poder de Dios debemos reconocer este sacrificio del cual nos está hablando la Biblia. Reconocer a Jesucristo como Señor, que Él murió en nuestro lugar, ¿sí? Y eso es reconocer que hemos pecado, porque Él murió por los pecadores. Debemos reconocer, uno de esos pecadores por los cuales Jesús murió fui yo, ¿sí?
para poder ser salvos. Por eso, hermanos, si Dios nos ha salvado a nosotros, si hemos resucitado espiritualmente o hemos nacido de nuevo de entre los muertos y estamos unidos al Cristo viviente, ¿por qué vamos a regresar a una ley que en primer lugar no se puede cumplir? Y eso es lo que pasaba aquí en esta iglesia, en Colosas, ¿sí? Había personas que se habían infiltrado, que querían judaizar nuevamente, hacer cumplir esa ley que ni siquiera ellos la cumplían, no podían. Y ahora, estando en Cristo, querían hacer cumplir a la gente esta ley. Hermanos, por eso al creyente se le ha dado una nueva naturaleza y la ley, por lo tanto, ha sido quitada como una forma de vida, hermanos. Gloria al Señor. Realmente, con nuestra fuerza no podemos. Nosotros tenemos ahora una nueva naturaleza y estamos unidos a Cristo. Somos parte de la nueva creación. Por eso celebramos el primer día de la semana, porque fue el día en que Él resucitó de los muertos. Y esto es importante también. En nuestros días hay lugares o hay congregaciones que enseñan que debemos guardar el día sábado. Eso era para los judíos. Nosotros reconocemos el primer día de la semana como el domingo, que fue el día en que el Señor resucitó. La Biblia lo especifica así. La Biblia enseña que el sábado era el séptimo día, el día de reposo, pero en el Nuevo Testamento dice el primer día de la semana. Gloria al Señor. Por eso, importante que usted entienda esto también para aquellos que sí o sí hay que guardar el sábado. Y realmente nosotros no estamos en la ley para guardar el sábado, ¿sí? Hermanos, gloria al Señor. Y qué bueno es que es saber que hemos sido liberados de esos secretos, de esos decretos que era la ley, justamente los 10 mandamientos que no se podían cumplir. En el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Hermanos, esa victoria espiritual que Cristo ganó para el creyente es de un valor incalculable, incalculable. Nosotros, hermanos, somos más que vencedores. El diablo está vencido. El diablo está vencido. Por eso dice, despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente. Pero hay algo, hermano, hay algo, hermana. Como contaba nuestra hermana Ale de allí de Chile, que estaba enseñando a los niños sobre la armadura. El diablo está vencido, pero está suelto. Aún todavía, hermanos, está suelto, y la Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones. La Biblia dice en la carta a los Efesios que no tenemos lucha contra sangre ni carne. El diablo está vencido, pero es atrevido. Él acecha, él anda allí como león rugiente, dice la Biblia. ¿Cómo? Porque él no es león, ¿sí? Nosotros tenemos al león de la tribu de Judá, pero él anda como león rugiente viendo a quién puede devorar. Está al acecho y anda con sus demonios, con esas fortalezas espirituales de maldad, con estos principados a los que Jesucristo despojó, dice, a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció, pero todavía, hermanos, falta que se cumpla la palabra del Señor, que Él viene por su iglesia, que Jesucristo vuelve a reinar. Entonces Él va a tomar el gobierno y estas potestades ya, hermanos, no van a tener ninguna influencia sobre la humanidad, hermanos. Pero mientras tanto estamos aquí en este cuerpo que todavía tampoco ha sido regenerado, porque vamos a tener un cuerpo nuevo. Todavía están acechando. Ya saben que están sentenciados. ¿Vieron cómo ya se les lee la sentencia y están esperando a que llegue el día final donde se decida que van a ir a tal cárcel o a tal lugar? Bueno, así está Satanás y sus demonios. Por eso, hermanos, qué bueno que podamos entender todas estas cosas que nos habla la Escritura. Dice en el versículo 16... Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gloria al Señor. Cristo es la respuesta al ritual, ¿sí? Cristo es la respuesta al corazón. La salvación que nos ha dado
la vemos simbolizada en la circuncisión espiritual, en la sepultura y resurrección por el bautismo. En el versículo 13 se refiere a los colosenses, también les habla acerca de su condición anterior, y a nosotros también nos habla. Y nos muestra en el versículo 13 la obra de Cristo en nuestras vidas. Nos vivificó, nos perdonó. Y también en los versículos 14 y 15 habla acerca de los judaizantes con respecto a los judíos, dice la palabra del Señor en estos versículos 14 y 15. Y hermanos, el término cédula se usaba en esa época para denotar un documento o promesa con firma manuscrita. Los ritos de los que se habla aquí son los de la ley de Moisés, y los judíos habían prometido cumplir la ley, y eso lo podemos ver en Éxodo 24:3, pero no la habían hecho, no la habían cumplido. La ley aparecía ante ellos como una cuenta sin pagar o como una promesa sin cumplir. Es como, ¿vieron cuando sacan fiado y no se paga? Bueno, Cristo quitó la cédula del medio y la clavó destruyéndola. En esta forma pagó por nosotros. ¿Vieron cuántas veces la gente, saca algo y no lo paga? Bueno, entonces son culpables. Cuando uno no paga un crédito, viene la amenaza, te vamos a embargar los bienes. Y si no, te embargan el sueldo. De alguna manera te lo cobran. Bueno, así era la deuda que la humanidad tenía con Dios. O en este caso los judíos que tenían la ley. Además, en la cruz triunfó sobre el diablo y las demás potestades poniéndolas debajo de sus pies. Los beneficios de esa muerte son para los judíos, los gentiles igualmente, y para unir a ambos en un solo cuerpo, algo que ellos no entendían todavía. La Iglesia, en vista de esto, los creyentes no deben someterse a los ritos de la ley de Moisés, la cual fue abolida por Cristo en la cruz. Gloria al Señor. Vamos a ir a una alabanza y luego vamos a continuar con lo que nos dicen los versículos 16 en adelante. Hoy no soy igual que ayer. Y aquello que esperaba ya se fue. Antes yo soñaba lo que ahora estoy viviendo. Antes caminaba, pero ahora voy corriendo. Es que el tiempo va a mil y no te espera. El tiempo va a mil y no hay manera de poder detenerlo. Ya debemos entenderlo. El tiempo va a ir y hacia adelante y no se detiene ni un instante. Solo hay que ponerle empeño para alcanzar nuestros sueños y llegar a donde quieras llegar. No me voy a detener. Sé que hay mucho por hacer. El tiempo es tan valioso, se me escapa de las manos. Y al cielo yo le pido que me ayude a aprovecharlo. El tiempo va a mí y no te espera. El tiempo va a mí y no hay manera de poder detenerlo. Ya debemos entenderlo. El tiempo va a mí y hacia adelante y no se detiene ni un instante. Solo hay que ponerle empeño para alcanzar
veas llegar. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria. Continuamos acá en Hablando de Ti hasta las 4 de la tarde. Nos queda una media hora ya de programa y continuamos viendo en este capítulo 2, versículo 16 de la carta a los Colosenses, que dice de esta manera: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El creyente no tiene por qué cumplir las ordenanzas que sean solo rituales o litúrgicas. Estas no tienen valor para el presente. Y se está refiriendo, hermanos, a los ritos, en este caso de la ley también, y trasladándola a este tiempo muchas cosas que muchas veces se obliga a la gente que no tiene nada que ver con lo que Dios nos dice con respecto a la salvación. Dios dio ciertos rituales para la gente en el Antiguo Testamento. Incluso les voy a decir algo. En el Antiguo Testamento se encuentra más enseñanza con respecto al culto, con respecto al rendirle culto al Señor, las ordenanzas en la ley, y en el Nuevo Testamento no encontramos tanto cómo se deben hacer los cultos, porque estamos en la gracia. Y hermanos, cada congregación lo hace de una manera diferente. Hay cosas que sí son común en todas las congregaciones, las oraciones, las peticiones, el tema de la ofrenda, la predicación, la enseñanza, pero la manera de realizar la reunión en cada lugar es diferente, incluso la manera de levantar la ofrenda en cada reunión es diferente. Eso es ahora que estamos en la gracia, pero en el Antiguo Testamento solo había una manera, como la ley lo había ordenado, como lo enseña Levítico, como está escrito, hermanos, que ellos debían hacerlo, ¿sí? Y hermanos, en este tiempo ya no estamos en el tiempo de la ley como para hacerlo de una sola manera. Por eso la Biblia dice la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Gloria al Señor. Como lo dice un coro también, hay muchas formas de alabar su nombre. No hay solamente un estilo, no hay solamente un estilo de música sacra para adorar a Dios, no lo hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en la gracia. El tema es el valor, la actitud, el sentido que le damos nosotros a las cosas que hacemos, cómo hacemos el culto, todo eso es lo que influye en este tiempo, a diferencia en el Antiguo Testamento. Solamente en el libro de los Hechos podemos ver cómo era la iglesia primitiva, que oraba, que ayunaba, y eso lo debemos seguir haciendo, ¿verdad? Cómo partían el pan, dice, toda la semana prácticamente, tenían comunión, hermanos, pero también quiero decirte que eso fue hasta que la iglesia fue dispersada, ¿sí? Porque después vino la persecución y la iglesia fue dispersada, ¿sí? Hermanos, ¿y por qué tuvo que venir la persecución? Porque ellos se olvidaron de poner por obra el tema de evangelizar, de llevar el mensaje. Estaban allí nomás muy juntitos, pero después en cada una de las congregaciones o iglesias locales, como vemos en cada carta de estas, era una iglesia. Estaban los corintios, en este caso los colosenses, y cada congregación tenía sus dificultades porque tenían estos falsos maestros, porque había costumbres arraigadas en ellos conforme a su cultura, hermanos, que ellos practicaban. En cada lugar tenían sus dioses, su diosa, sus ideologías, sus filosofías. Por eso cada congregación se manejaba, y el Espíritu Santo es el mismo, Dios es el mismo, la palabra de Dios es única, ¿sí? Para todos, hermanos. Pero por eso en cada lugar donde llegaban con el Evangelio se encontraban con diversos problemas, ¿sí?
Por ejemplo, cuando naufragaron allí y fueron a la isla de Malta, ¿qué pasaba? Creían que eran dioses ellos, porque les había picado la serpiente o la víbora y no se habían hinchado, no habían muerto. Primero dijeron que eran delincuentes, por eso estaban sufriendo una justicia divina, y después ya eran dioses. Todo al revés. Bueno, así realmente en cada lugar tienen su cultura y sus maneras de ver las cosas, pero la palabra de Dios nos enseña una sola manera de poder acercarnos o conocer o ver a Dios, es a través de Cristo, no hay otra manera. Dice en el versículo 16 y 17 que hemos leído que el creyente no tiene ya ahora que cumplir las ordenanzas que son solo rituales o litúrgicas. Estas no tienen valor para el presente. Dios dio ciertos rituales para la gente en el Antiguo Testamento, pero entonces, ¿qué ha cambiado? Pablo explicó que esos rituales eran simplemente sombra de lo que había de venir. Nosotros tenemos la palabra fotografía de la palabra griega usada aquí para sombra. Todos los rituales de la ley del Antiguo Testamento eran como el negativo de una fotografía o una figura, es decir, que eran meramente figuras de Cristo. Pero después de que Cristo viniera tenemos la realidad. ¿Por qué entonces volver atrás y contemplar una figura? En el tiempo, hermanos, es como antes teníamos la tele blanco y negro, ahora vemos todos los colores. Hermanos, tenemos internet, podemos ver en nuestros celulares, podemos ver videos en movimiento, en vivo y en directo. Hermanos, todos estos medios, ¿sí? Hermanos, y el Antiguo Testamento era como una fotografía hasta que Cristo viniera, nada más. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchas parejas de matrimonios jóvenes que tuvieron que separarse por el conflicto de la guerra. El esposo tenía que dirigirse a la zona de guerra mientras que la esposa quedaba en el hogar. Una joven esposa acostumbraba a llevar consigo una fotografía de su esposo que había ido a la guerra. Y esta no era una de esas pequeñas fotografías que uno llevaba en el bolsillo, sino una de tamaño grande que uno podía colgar en la pared. Realmente eran esas fotografías grandes, y en cada oportunidad que ella tenía hablaba de su esposo y mostraba su fotografía. Y hermanos, se pueden ver, ¿no?, en las películas que hacen de esos tiempos que la fotografía iba doblada porque era grande para poder llevarla en el bolsillo, y sacaban la fotito ahí doblada, ¿no?, de su novia, de su esposo, de lo que fuera, ¿sí? Y hermanos, y realmente llegó el día cuando terminó la guerra y su esposo al fin pudo regresar a casa, y esta joven viajó una gran distancia para ir a un lugar a donde llegaba su esposo. ¿Y qué cree usted que ella hizo cuando llegó el esposo? Después de años sin verle, ¿cree que ella sacó su fotografía y comenzó a observarla? Por supuesto que no. ¿Qué hizo? ¿Abrazó al esposo o no? Gloria al Señor. ¿Para qué? ¿Para qué iba a estar mirando la fotografía si lo tenía ahí? Ya no necesitaba la fotografía, él había regresado. Y cuando ella la vio, se dirigió a él y le abrazó cuando le vio, con todas sus fuerzas. Seguramente lloró, lo besó, lo abrazó. Hermanos, lloraron juntos seguramente por ese encuentro. Y también, continuando con la lista de los 5 errores que ponían en peligro la vida cristiana, llegamos también a la advertencia contra el misticismo, otra de las cosas. Hay muchas personas que son muy místicas, creen en el misticismo, todo es místico, todo es... bueno. Y vamos a ver en los versículos 18 y 19, hermanos, acuérdense que otro problema que había acá en Colosas era que adoraban a los ángeles y decían que Jesucristo vendría a ser como una especie de ángel. Hermanos, realmente, no reconociendo la deidad del Señor. Dice en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Este es otro punto en el que muchas personas se desvían. Pablo aquí estaba condenando a los gnósticos que simulaban ser sabios. Y a veces, en algunos círculos cristianos, muchos asumen una superioridad piadosa
Generalmente estas personas carecen de mayores conocimientos bíblicos. Aquí se dijo de ellos que hacían alardes de lo que no habían visto, fingiendo, actuando como si tuvieran algo que en realidad no tenían, hermanos. ¿Vieron esas personas que le empiezan a explicar el mundo espiritual y la guerra espiritual, en esto, trasladándonos en este tiempo, y los ángeles y todas esas cosas, todo eso es misticismo, hermanos? ¿Sí? La Biblia es bien clara, sabemos, como hemos mencionado, que tenemos lucha, que no es contra sangre ni carne, lo tenemos presente, pero no porque no estemos hablando, y se hacen cursos y todos, ¿no? Para liberación, para sanidad interior, para cuántas cosas que existen, hermanos, pero Jesucristo es suficiente, la palabra de Dios basta, gloria al Señor. Si tenemos a Cristo estamos completos y somos guardados y somos librados, ¿sí? Gloria al Señor. Si ponemos en práctica la palabra de Dios, no hay diablo, no hay fortaleza demoníaca. Si nos santificamos, nada de estos espíritus inmundos, estas fortalezas pueden afectarnos, ¿sí? Gloria al Señor. Pero hay personas que viven hablando solamente de esto. ¿Y dónde está el poder de Dios? ¿Y dónde está la presencia del Espíritu Santo? Hermanos, y realmente esto es muy importante. Por eso acá, esto es lo que pasaba: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Ellos adoraban a los ángeles, y hermanos, y ahí en Romanos también habla acerca de aquellos que adoraban a la creación antes que al Creador, y la Biblia los llama necios. Y así verdaderamente los ángeles son seres superiores a los hombres, lo sabemos y lo entendemos. Pero podemos ver que la Biblia dice que los ángeles deben adorar a Jesús. Adórenle todos los ángeles. Y los ángeles no reciben la adoración, porque lo podemos ver cuando Juan tuvo la revelación, el ángel no dejó que él le adorara, ¿sí? Los ángeles no permiten, no reciben la adoración de los hombres, porque debemos adorar a Dios. Gloria al Señor. Y acá también Pablo dijo: y no haciéndose de la cabeza, en el versículo 19. Dijo, y esto quiere decir que tienen una relación poco firme o nada clara con Cristo. En otras palabras, que su cabeza no está bien asentada como debiera estar, por cierto, ¿no? Por eso dice, en el versículo 18, en la última parte: vanamente hinchado por su propia mente carnal. Cosas que se imaginan, cosas que creen saber y no saben, porque si no conocen la palabra de Dios, no conocen acerca de, muchos pretenden no conocer más acerca de los demonios, del diablo, y no conocen a Cristo, ¿sí? Realmente, hermanos, muchos quieren conocer cosas espirituales, digamos, pero no conocen a Cristo. Eso pasa a segundo plano. Debemos conocer al Señor, porque si conocemos al Señor, estamos seguros. No hay nada que nos pueda engañar, ni atacar, ni perturbar. Y si viene el enemigo, tenemos nuestra defensa, porque lo tenemos a Jesús. Gloria al Señor, ¿sí? Por eso, acá hay varias exhortaciones desde el versículo 16 al 23. En cuanto a los ritos judaicos, versículos 17 y 18, y en cuanto al culto a los ángeles, versículos 18 y 19. Algunos de estos falsos maestros que pretendían perturbar la fe de los colosenses presentaban una falsa humildad, enseñando que Cristo era demasiado alto y grande para que fuese objeto de culto o adoración, y por lo tanto había que recurrir a los ángeles como mediadores entre Cristo y los hombres, ¿sí? Eso es lo que ellos decían, era como, había una escala. Vieron que la Biblia habla de los ángeles, querubines, serafines, los arcángeles. Bueno, ellos decían que había categorías de ángeles, que las hay, y que ellos eran los mediadores. Es lo mismo que decir a Cristo por María, ¿sí? Y realmente nada tiene que ver. En ese mismo error, la iglesia romana, con la diferencia de que en lugar de los ángeles pone los santos. Tenés un problema, está el San Expedito, que bien mencionaba Lorena hace un rato, está la desatanuda, si tenés cosas anudadas. Ahora, hasta, hermanos, cada día hay un nuevo santo. El que está de moda acá, en Argentina, por lo menos en el partido de La Matanza, que es oriundo de allá de Corrientes, no sé qué hace acá,
que lo llaman santo, pero que no ha sido ni canonizado por la Iglesia Católica aún, es el Gauchito Gil, por ejemplo. Si usted sale acá a Ruta 21 y Cristianía, va a encontrar un altar que ya lo derribaron, pero lo volvieron a levantar, y así la gente persiste, ¿no?, con sus ídolos, hermano, y así encontramos en muchas partes. Y esos son errores de personas que no conocen a Dios y no conocen su palabra. Por eso en esta tarde estamos hablando lo que dice la Biblia, qué nos enseña Dios a través de su palabra. Pablo dice que los tales maestros son hinchados, que se están metiendo en lo que no han visto y no tienen a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. No es el Papa la cabeza de la iglesia, no fue Pedro la cabeza de la iglesia tampoco. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Gloria al Señor. Incluso en este tema también podemos decir que muchos dicen que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Sí, hermanos? Pero ¿saben lo que quiere decir vicario? Que es el representante de Dios. Y eso está mal, eso no es cierto. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en el creyente, en la iglesia. ¿Sí? Nosotros tenemos autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque su Espíritu mora en nosotros los creyentes. La iglesia es una autoridad en este mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ella habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante. La Biblia también nos dice a nosotros los creyentes que somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un representante de una nación en otra nación. Eso es un embajador, alguien enviado. Nosotros somos embajadores de Cristo, dice la palabra de Dios. Miren las cosas, ¿no? Y la diferencia de lo que estos maestros enseñaban. Dice en el verso 20, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Qué tremendo. En vez de si habéis muerto con Cristo, una mejor traducción sería ya que habéis muerto con Cristo. En otras palabras, ya que habéis muerto cuando Cristo murió, no regresen a la vida anterior a la cruz. Y estos ejemplos que encontramos en estos versículos parecen referirse al orgullo que pretende imitar a la humildad. El veredicto final del apóstol es que estas actitudes no tienen valor alguno, es decir, que de nada sirven para combatir los deseos mundanos. O sea, el ascetismo no es bueno. Abstenerse, ese es el ascetismo, abstenerse, no, esto es pecado, escuchar esta música es pecado, vestirte de esta manera es pecado, esto es pecado, si comes esto es pecado, si tomas esto es pecado, todo es pecado, ese es el ascetismo, para no contaminarse. Por eso, eso es tremendo, y eso es una filosofía de aquel tiempo ya que estaba metida en Colosas, de los gnósticos, que todavía no se denominaban gnósticos, hoy se los conoce como gnósticos, ¿sí? Y muchas veces la encontramos metida en la iglesia. Cuando en la iglesia se nos dicen o se nos prohíben cosas, quiere decir, o en la congregación mejor dicho, quiere decir que hay gnosticismo allí, cuando se nos prohíben cosas que la Biblia no nos prohíbe. Por eso, hermanos, qué bueno que es saber todas estas cosas que nos habla la palabra del Señor. En cuanto al ascetismo, es la doctrina que enseña que el mal radica en el cuerpo y por lo tanto hay que tratarlo fuertemente y martirizarlo para lograr la sanidad. Maltratar el cuerpo. Vieron que por mi culpa se castigaban tremendo. El apóstol contradice esta falsa enseñanza, el apóstol Pablo, afirmando que Cristo murió a los rudimentos del mundo, o sea, a las leyes ceremoniales, y si nosotros hemos muerto con Cristo somos libres de tales ordenanzas y no tenemos que someternos a ellas. Hermanos, como dijimos, en cada congregación tiene su manera.
de servir la Santa Cena, de todo, hermanos, las diferentes maneras de alabar a Dios, las diferentes maneras de orar, hermanos, de hacer imposición de mano, pero hermanos, somos libres en el Señor, eso no hace a la salvación. Ahora cuando imponemos que las cosas deben ser así y que tienen que ser así, entonces ahí está mal, hermanos, ¿sí? Y el tema pasa por el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay de nuestra relación con Dios? ¿Cómo vivimos en la comunión con el Señor y con los hermanos? Porque comunión es con Dios y con los hermanos. Si no hay comunión con los hermanos, no hay comunión con Dios, lo dice la Biblia, ¿sí? Por eso esto es muy importante. El versículo 21 en la versión moderna se traduce: no gustéis, no toquéis. En esos términos pueden resumirse los términos en cuanto a comidas, bebidas, etcétera. Solo prohibiciones que tienen que ver con el cuerpo. Recordemos que el mal está en el corazón depravado del hombre y no es el medio, las prohibiciones o duro trato del cuerpo que se denomina el pecado, ¿sí? Realmente no es lo que comemos. Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre lo que contamina. ¿Y a qué se refería? A todo lo que está guardado en el corazón. ¿Por dónde sale la maldad del corazón del hombre? Por la boca, ¿sí? Por la boca, hermanos. Hermanos, y lo importante es que nosotros debemos permitir que Cristo entre en el corazón y haga su trono en nuestro corazón. ¿Quién reina en tu corazón? Esa es la pregunta en esta tarde, culminando con este capítulo 2. Gloria al Señor. Volvemos a reiterar, versículos 16 al 23, son exhortaciones en cuanto a los ritos judaicos, en cuanto al culto a los ángeles y en cuanto al ascetismo, que dice, no, todo es pecado. Por ejemplo, están aquellos que enseñan que irse de vacaciones es pecado, ¿sí? Lamentablemente se escuchan muchas cosas, de todo escuchamos. Hermanos, gloria al Señor, esas cosas no hacen a la salvación, no hacen, sino a nuestra relación, a un genuino arrepentimiento, a una conversión, a estar unidos a Cristo, a vivir un primer amor con el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por su palabra y vamos a estar orando. Le voy a pedir a mi hermana Lorena que ella pueda orar en esta tarde por todos los pedidos de oración que han llegado. Bueno, en este caso pidió la hermana Graciela Jofré por su casa, como hemos escuchado, para que le mande la persona que vaya a trabajar en la casa y que quebrante todo espíritu inmundo de soledad en su vida. Y también la hermana Virginia Rosa, que estaba con afonía y estuvo ingripada, y también estamos orando por su papá, hermana Virginia, así que por todos los pedidos. Bueno, Señor, te damos gracias por este día, Padre Santo, Padre de la Gloria, gracias por este momento, Padre. Te pedimos, Padre de la Gloria, que tú estés escuchando la petición de mi hermana Virginia, Señor mío, que tú estés mandando, Padre Santo, esa persona, Señor, que va a ayudarla, Señor, a terminar su casa, Señor, y quebrantando, Padre de la Gloria, eterno, todo espíritu de soledad, Señor, echa fuera, Padre de la Gloria, llénala, Señor mío, con tu Santo Espíritu, llena de gozo su vida, Padre. Te damos toda la gloria, la honra, Señor mío. Toca, Señor mío, la vida de mi hermana, Señor, que está con afonía, con dolor de garganta, Padre Santo, Padre Eterno, sánala, Señor mío, Señor amado. También te pedimos por su Padre, Padre de la Gloria, eterno y poderoso. Señor, te pido por mi hermana Ale de Chile, bendícela, Señor mío, llénala, Señor mío, de más gozo, de más alegría para poder transmitir a los niños, Padre Santo, Padre Eterno. Te doy gracias, Señor mío, por este momento, Señor mío, por la congregación, por todos mis hermanos que están ahí, Señor mío, por lo que están escuchando, Padre de la Gloria, eterno y poderoso, por sanidad, el que pidió sanidad, Señor mío, el que pidió liberación, Padre, llena, Padre de la Gloria, aquel que le falta, Señor mío, suple, Señor mío, y más que nada, Señor amado, Padre Santo, llénanos a nosotros, Señor mío, con tu Espíritu, Padre de la Gloria, eterno y poderoso. Te damos gracias, Señor mío, por este momento, por este lugar, Padre de la Gloria, por los pastores, Señor mío, por la radio, Padre Santo, Padre Eterno. Gracias, Señor mío, gracias por tu amor, por tu comunión, Padre de la Gloria, eterno y poderoso. Agradecida, Padre de la Gloria, eternamente, Padre. Gracias, Padre de la Gloria, eterno, Señor mío, Señor amado.
amado, llénanos, Señor mío, de tu gracia, de tu amor, de tu espíritu, Señor mío, que podamos ver más, Señor mío, hacia la cruz, Señor mío, Señor amado, ahí, Señor mío, donde tú nos perdonaste, Señor mío, a donde tú te llevaste todo pecado, Señor mío, Señor amado, toda mentira, Señor mío, que se pudo venir a nuestra cabeza, a nuestras vidas, Señor mío, tú nos libertaste, Señor mío, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, agradecida, amén y amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su presencia, que hemos podido hacer este programa en esta tarde, que el Señor nos esté fortaleciendo, que tengamos un buen fin de semana bendecido, lleno de la presencia del Señor, que podamos buscar el rostro del Maestro y podamos seguirle y servirle. Sabemos que Cristo viene pronto. No es un invento, no es misticismo, sino que la palabra de Dios nos está dando las señales, las podemos ver todos los días, las cosas que están pasando en el mundo, hermanos, estos cambios climáticos. Fíjense, en el domingo, 40 grados de calor, y hoy parecía una mañana de invierno, ¿sí? Anoche ya se sentía el frío. Estos cambios no son normales, hermanos. Las cosas que están pasando, lo que está pasando en las playas, que está creciendo, en los mares están creciendo, muchas cosas están pasando, hermanos, realmente, y vemos que el Señor pronto viene. Los temblores, el terremoto allá de Turquía, tremendo, cuántos muertos, hermanos. La última cifra eran 13.000, lo que yo escuché, 13.000 y algo. Y ahora no sé cuánto, porque siguen buscando, ¿no? Siguen buscando, y cuántas cosas que están pasando. ¿Y qué nos dice esto? Que Cristo está a las puertas, que está viniendo por su iglesia, por nosotros. Y hay que orar, hermanos, hay que orar muchísimo. Hay que orar. Y a aquellos que están apartados, ¿qué le decimos, Lorena? Que puedan llegar a los pies de Cristo, que esa es la única solución que tenemos para recibir nuestra libertad en este mundo y la salvación, porque no hay otra cosa que el Señor. Gloria al Señor, gracias al Señor. Podemos en invitarlos esta tarde. que lo reciban, ¿no es cierto, hermana? Al que está escuchando, al ¿Y que cómo está no? apartado. ¿Y cómo no? Y lo recibimos en nuestro corazón, invitándolo al Señor a que entre en nuestro corazón, rindiéndolo a sus pies, ¿no es cierto? No hace falta muchas palabras, solamente rendir el corazón sinceramente al Señor, ¿no es cierto? Porque no hay otro camino, como estábamos diciendo. No hay vírgenes, no hay santo, no hay ángeles que pueda hacer lo que Cristo hace, ni el Papa, porque el mediador entre nosotros es el Espíritu Santo y Jesucristo. Gloria al Señor. Qué bueno, hermana. Qué bueno que es poder compartir con todos los oyentes la palabra de Dios y alentar, ¿no? Alentar y saber que Cristo viene, es nuestra esperanza viva. Dice nuestro hermano Mauro Sánchez: muy bendecida tarde, hermana Teresa y Lorena, Dios bendiga a la audiencia. Le quería preguntar, ¿cuándo tenemos reunión, hermana? Dice, bendiciones, nos manda 2 palomitas hoy, ¿eh? Como siempre, un gusto escucharlos y compartir siempre que se puede. Nuestro hermano Mauro, que está concurriendo los días sábados allá, con el permiso de acá de la predicadora, lo mandan para allá, el hermano. Así que para nosotros es una bendición. Y tenemos reunión, hermano Mauro, y toda la audiencia. ¿Qué días tenemos reunión? Tenemos los martes, 20 horas, sábado, 20 horas, y los días de estudio bíblico, jueves a 20 horas también. Y los días de oraciones son lunes, miércoles, los días de oración a las 2 de la tarde. Y los jueves. Y los jueves, si me estaba olvidando. Y los jueves también tenemos oración. Y gracias a Dios por que ya después en marzo ya va a empezar la escuelita para los niños. Bíblica, la escuelita a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana los niños de 10 a 12 y los más chiquititos, no. Sí, de 11 a 12. Ahí está. Bueno, hermanos, somos del Ministerio El Incomparable y estamos en el barrio 22 de enero, en la calle Los Jazmines 565, a 3 cuadras de Avenida Cristianía. De mi parte, yo los saludo con la paz del Señor. Gracias por habernos acompañado y estaremos orando y estaremos en la vigilia el lunes a partir de las 0 horas. Gracias por nuestro hermano Noé Ciuria. Paz de Cristo para todos. Los saludo con la paz del Señor. Un gozo de haber estado aquí con ustedes. Quiero hablar tus palabras.